Je vois un rapport de force effectivement violent, mais en même temps, comme spécialiste, disons, de la violence des riches, je dis que qui sème la misère récolte la colère. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives. Et à partir du moment où la violence des riches, qui, elle, n'est pas visible, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette violence de ceux qui veulent supprimer le SMIC en France, qui trouvent que les travailleurs coûtent toujours trop cher, c'est une violence qui se passe dans le huis clos, dans les salons feutrés de l'entre-soi des beaux quartiers, qui n'est pas visible. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo. A la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. He llegado a la dura conclusión de que esto es lo que pasa con la sociedad española. ¿Cómo si no podemos entender que un partido con 1000 cargos procesados siga siendo el más votado? Que los 3 partidos que manejan el cotarro de la política sigan sin hacer política y ganen elecciones sin programa político. Estamos secuestrados por la mayoría de políticos, por los medios de comunicación, por los bancos, por el IBEX 35, por esa élite que supone el 1% de la población y que vive, y vaya si vive bien, a costa de terminar con nuestra